Ahí está. Y comenzamos la clase de hoy. A ver si puedo compartirles la pantalla. No, un momento. Bueno, hasta acá estábamos con la burocracia mecánica. ¿Recuerdan lo que habíamos visto la semana pasada sobre la burocracia mecánica, que son unas estructuras o organizaciones creadas para la producción en masa, ¿no? Cuando se desea fabricar productos de producción en serie, de producción en masa, le dedicamos un poquito más de tiempo, la verdad que este tipo de estructuras eh, son las más comunes, digamos, de cualquier fábrica, donde se fabrican productos del consumo habitual, ¿no? que consumimos todos en esta sociedad, ¿no? Ha permitido que podamos acceder a una cantidad de bienes a un precio y a una cantidad más razonable que si se produjesen de manera artesanal o a pedido para cada cliente. Entonces, todo lo que es la producción de automóviles, toda la cantidad de electrodomésticos, incluso de alimentos o de elementos de limpieza, de aseo personal y de limpieza que se fabrican de manera de producción masiva, de producción en serie, son realizadas a través de estructuras con estas características de burocracias mecánicas. Por lo tanto, le dedicamos un poquito más de tiempo, seguramente van a ser las que ustedes van a tener que trabajar en alguna de estas organizaciones, tratando de hacer que esa organización sea más eficaz y más eficiente, sobre todo en en la fabricación de esos productos, ¿no? Bajar costos, bajar tiempos de producción, etcétera. Bien, sigue llegando gente, a ver si ya estamos todos. Bien, están viendo allí la presentación, ¿no? Sí. Entonces las condiciones del ambiente, ¿no? El ambiente en donde se tiene que desarrollar o que se desarrolla o que le va bien en este tipo de estructura, los ambientes hay muchos que son ambientes simples y estables. Creo que no les dije por qué se llama mecánica, la burocracia mecánica. ¿Saben por qué se llama mecánica la burocracia mecánica? Burocracia ya saben por qué, ¿no? Es por la cantidad de formalización del comportamiento, no hay muchas reglas, hay estandarizaciones de los procesos, todo está estandarizado, la comunicación es formal, por lo tanto es una burocracia. Pero ¿saben por qué le llaman mecánica a la burocracia mecánica? O maquinal, o burocracia maquinal. Porque se estila en las fábricas. Por la Por automatización mí. de procesos. Eh, Se llama mecánica porque toda la estructura organizacional funciona igual que una máquina. Todo está preparado como si fuese una máquina preparada para hacer una determinada cosa. La burocracia mecánica está diseñada para un único cometido, para un único propósito. Está preparada para fabricar heladeras o está preparada para fabricar
electrodomésticos, o está preparada para fabricar televisores, o está preparada para fabricar, no sé, elementos de limpieza, de aseo personal o de limpieza de las casas, lo que sea. Pero no puede hacer todas esas cosas una sola estructura. Entonces es una estructura que tiene, que funciona igual que como si fuese una máquina. Y de hecho también, en definitiva, lo que ocurre, ahora vamos a ver algunos problemas que produce, que a las personas que trabajan allí, sobre todo en el núcleo operativo, también son de alguna manera tratadas como si fuesen una máquina, porque se les da instrucciones de las cosas que tienen que hacer, sin tener que estar pensando ni razonando demasiado sobre lo que tienen que hacer, sino que tienen que seguir instrucciones. Entonces a las personas también se las programa como si fuese una máquina a través de la estandarización de procesos. Cuando a alguien le doy un procedimiento de cómo debe hacer esas cosas, lo estoy programando y le estoy indicando lo que tiene que hacer para que esa persona no pierda tiempo en razonar y en pensar cómo tiene que hacer esa actividad. Entonces todo funciona como un sistema integrado. Sí, Sería digo, no sé si... muy fordista la situación, Sí, por sí, decirlo de claro, alguna manera. es la típica organización fordista o tayloriana. Obviamente son organizaciones que aparecieron a partir o posteriores a la Revolución Industrial, ¿no? No solamente fue este tipo de estructura la que permitió bajar los costos de producción y fabricar muchos productos igualitos y entonces toda la sociedad tener acceso a muchísimos bienes que de otra manera no lo hubiésemos tenido. Si esto no hubiese existido, los autos serían solamente para las personas muy ricas que pudieran comprar un auto a alguien que lo hace de manera artesanal. Imagínense que si los autos se hiciesen de manera artesanal, solamente algunos, muy pocos, podrían tener acceso a un auto. De hecho, tampoco cuando surgió esto no existía la cantidad de bienes que hoy tenemos, ¿no? Casi muchísimas, hoy tenemos muchísimos alimentos ya pre-preparados, ¿no? Prácticamente nadie hace pastas en sus casas de manera artesanal, o por ahí alguno que lo hace en algún momento, ni fabrica el pan, ni se cría a sus propios animales para poder alimentarse. Todo eso ya está resuelto por la sociedad y por las fábricas que nos dan productos ya de alimentos envasados, enlatados, etcétera, etcétera, que ya están previamente listos de alguna manera o nos ayudan a la preparación de alimentos que necesitamos mucho menos tiempo, ¿no? Imagínense que si habría que todos los días amasar la harina para hacer fideos, hay que empezar desde la mañana temprano para tener el almuerzo, ¿no? Y después terminás del almuerzo y tenés que empezar a preparar la cena. Todo eso está bastante resuelto en esta sociedad de consumo. Profe, Sí, ¿se puede fijar si no hay alumnos queriendo entrar? a ver, Porque avisaron por el grupo que están esperando que los acepten. no tengo a nadie esperando que quieran entrar, pero si Deben hay estar en uno, otro link. Ahí les paso este. pasarle el link y decirle que salgan o que si se equivocaron que salgan y vuelvan a entrar. Es el mismo link, si no lo tienen ahí en el campus, está el link. ¿No estarás pensando que son los de las 610? Ah, bueno, por eso, si están entrando en la 610, se están Puede ser, equivocando. puede ser. Sí, está el grupo de WhatsApp todos juntos. Es verdad, profe. No, está en la industria, por eso. Sí, lo que pasa es que tenemos un gran grupo de industrias. Y claro, hay gente pidiendo que les pida al profe que los acepte. Y claro, me confundí yo de estar en el otro link. Bueno. Bueno, pero si hay alguien acá, fíjate, no sé si ustedes tienen un grupo de esta materia o si es de industrias, a lo mejor están esperando para entrar a otra. O están entrando en la otra comisión, no sé. Bueno, pero si quieren venir acá, no hay problema. No sé cómo estamos de parejos entre la comisión 610 y 611. Bien, entonces les decía, se llama mecánica por eso, ¿no? Porque funciona como una maquinaria, ¿no? Igual que una máquina. A un determinado estímulo, para un determinado objetivo, para un determinado propósito, se organiza
y la burocracia mecánica es muy eficiente en producir productos rutinarios, la producción en masa, no productos de producción en serie, de producción en masa. Por supuesto, las tareas son tareas rutinarias, repetitivas, y eso va a tener algunos problemas, ¿no? Como dice acá, cuando un grupo integrado de tareas simples, repetitivas, debe ser desempeñado en forma precisa y consistente por seres humanos, la burocracia mecánica es la estructura más eficiente, la única concebible. Y acá hablamos de que los productos son fabricados o son realizados por personas, necesitamos personas que manejen esas maquinarias, no es un sistema absolutamente robotizado o automatizado, como puede ser, no sé, la industria petroquímica, por ejemplo, en donde la producción se hace con una gran instalación preparada para llevar adelante ese proceso, donde las personas no están trabajando directamente con la máquina, sino que hay un sistema de control y nada más, y hay centros de control de funcionamiento de ese tipo de industrias, y en donde las personas no tienen que estar haciendo una tarea rutinaria, repetitiva. Sí, habrá algunas cuestiones rutinarias, repetitivas, pero no están haciendo una actividad como si fuese trabajando en una máquina, en un torno, o en una determinada, una fresadora, no sé, cualquier máquina de cualquier industria, en una plegadora, en una cortadora de chapa, etcétera, etcétera. Soldado. En un soldado, una máquina de pintura, etcétera. Sí, obviamente, este tipo de estructuras, con el avance tecnológico, se han ido robotizando cada vez más. Ustedes ven posiblemente alguna fábrica más moderna, fábrica de automotores más modernas, la cantidad de personas trabajando allí adentro con una maquinaria es cada vez menor, ¿no? Es mucho menos. En la medida que se va automatizando, más que automatizando, robotizando los procesos industriales, las personas dejan de hacer esta tarea para pasar a hacer otras tareas. Pero lo que ocurre con respecto al ambiente, con respecto al contexto en el cual se tiene que desarrollar esta burocracia mecánica, es muy dependiente de la estabilidad. Necesita de un ambiente estable, ¿no? Que le permitió estandarizarse, producto de esa estabilidad le permite estar estandarizada, todos sus procesos están estandarizados, siempre hace lo mismo, y si hay cambios en ese ambiente no puede adaptarse muy rápidamente. Acá viene alguien más. Por eso, como dice aquí, las grandes empresas que pueden y que tienen la capacidad para hacerlo, hacen todo lo posible para controlar, de alguna manera, las fuerzas de oferta y demanda. No quieren que haya cambios en ofertas y demandas. Siempre necesitan de esa estabilidad de oferta y demanda que les permite seguir haciendo lo que estaban haciendo. Incluso también a veces, como dice acá, que lo vimos los otros días, estamos haciendo un repaso, adoptan estrategias de integración vertical, es decir, incorporan o proveedores o clientes para tratar de estabilizar ese ambiente que no necesitan que se mantenga estable. Bueno, acá hay un organigrama, por ejemplo, de una acería. Fíjense que una de las características que tiene el organigrama de una estructura burocrática es funcional, ¿no? Está agrupadas sus actividades, sus partes, sus actividades por funciones, ¿no? Ahí aparece una división de operaciones que se encarga de todo esto, ¿no? Del transporte, de las materias primas, de la ingeniería industrial, etcétera, todo lo que tenga que ver con la planeación de la producción, etcétera, etcétera. Otra función, el planeamiento de instalaciones, divisiones de ingeniería y de investigación y desarrollo, división de personal, división de finanzas, división de comercialización. Tanto desde abajo hasta arriba, el agrupamiento de unidades está dado por un agrupamiento funcional. Este es un ejemplo de una serie que está en el libro y es de una serie que evidentemente debe tener es un caso bastante parecido a la realidad.
los problemas que ocurren a partir de este tipo de estructura, ¿no? Donde se hacen tareas rutinarias, repetitivas, donde funciona como una máquina y también pretende que las personas que integran esa estructura funcionen de alguna manera como una máquina. Entonces, lo primero que aparecen es que crea problemas humanos importantes en el núcleo operativo. Si se lleva mal de alguna manera el sistema técnico que se utiliza dentro de la organización con el sistema humano, ¿no? Con las personas. Lo que ocurre es una exacerbada división del trabajo, hay una especialización de tareas, esto es lo que permite que se simplifiquen las tareas, ¿no? Unas tareas muy complejas para fabricar cualquiera de estos productos, dividirlos en tareas más simples, entonces eso nos permite, esa división del trabajo y esa especialización de tareas, simplificar esa situación. Entonces esa especialización de tareas asociada a la estandarización de procesos de trabajo deshumaniza la tarea, ¿no? Porque las personas hacen una tarea rutinaria, repetitiva, con lo cual resulta monótona, repetitiva y alienante. Esto va a producir a veces ausentismos, altos índices de rotación, un trabajo que no motiva, trabajo a desgano, huelgas y, bueno, dice mismo, haría hasta algún sabotaje a ese sistema de tener que hacer siempre lo mismo. O sea, hay una separación incluso allí en el núcleo operativo entre quien planifica y quien controla y quien administra el trabajo y quien lo ejecuta, ¿no? Hay una división entre el trabajo de la mano de obra y el trabajo intelectual. Están separados, por eso hay una división de tareas, una especialización vertical también, una separación entre el trabajo intelectual, de planificación y del desarrollo de cómo se tendrían que hacer las tareas y quienes lo tienen que ejecutar, que tienen que seguir esas normas y esas reglamentaciones y esas estandarizaciones de procesos elaboradas en la tecnoestructura, precisamente. Por eso necesita, la burocracia mecánica necesita de la tecnoestructura para estandarizar sus procesos. Recuerdan, ¿no? que la tecnoestructura es quien se encarga de todo lo que tenga que ver con la estandarización de procesos, estandarización de resultados o de productos, ¿no? Del control de la producción, de los controles de calidad de los productos elaborados. Y también resulta este tipo de estructura ineficiente en la resolución de los problemas de coordinación no rutinarios entre los gerentes administrativos en la línea media. Es decir, uno puede estandarizar todas las actividades rutinarias, repetitivas, pero van a quedar indudablemente un montón de situaciones que se van a ir generando diariamente, de problemas de coordinación entre las distintas áreas, entre los distintos sectores, que no pueden estandarizarse porque no son problemas rutinarios, no sabemos lo que va a ocurrir. Los problemas van ocurriendo de acuerdo a determinadas situaciones. En fin, falta una persona, se rompe una máquina, no se llegó con lo que se había planificado para alcanzar determinados producción para que otros puedan continuar con esa producción, etcétera. Van apareciendo algunas situaciones que no están previstas o no están estandarizadas o no es posible estandarizar todos los inconvenientes. Entonces, la estandarización, como dice acá, no es adecuada para manejar esos problemas no rutinarios. El ajuste mutuo no es posible aplicarlo porque hay muchas barreras para la comunicación informal. En la burocracia mecánica no hay mucha posibilidad de comunicación informal. Por lo tanto, no es posible el ajuste mutuo. Por lo tanto, como dice aquí, esos problemas no rutinarios siempre estirado hacia arriba por la línea jerárquica para su reconciliación por la supervisión directa. ¿Qué quiere decir esto? Es que si en dos áreas diferentes, por ejemplo, en un área de producción y en un área de ventas, se generan algún conflicto, ese problema no lo pueden arreglar directamente entre ellos, sino que hay que llevarlos a un
superior que esté a cargo de ambas áreas, del área de producción y del área de ventas, para que reconcilie y encuentre una solución a esos problemas en esas dos áreas. Entonces será el gerente general el que los resuelva. O si dentro de un proceso de producción hay un problema entre la producción de una determinada pieza y el sector de armados, que no les llegaron las piezas necesarias, bien, no pueden entre ellos, entre el sector de producción de piezas y el sector de armado, solucionar esos inconvenientes, sino que ese problema lo tiene que solucionar el jefe del área de taller o de producción, ¿no? que englobe o que tenga una responsabilidad superior por esas dos áreas dependientes de más abajo. Entonces todos los problemas no rutinarios van llevándose hacia arriba y terminan siempre en la cumbre estratégica. Por eso va a producir una centralización del poder de toma de decisiones en los niveles superiores que llegan a la cumbre estratégica. Por eso la burocracia mecánica tiene una bastante alta centralización del poder de toma de decisiones en la cumbre estratégica. No todo está descentralizado, lo único que descentraliza la burocracia mecánica es el poder que se le da a la tecnoestructura para que estandarice los procesos de todo el resto de procesos administrativos y procesos productivos, ¿no? que lo realiza la tecnoestructura. Entonces, si hay una descentralización en la cumbre estratégica, es una descentralización horizontal hacia la tecnoestructura. Y después la cumbre estratégica maneja o mantiene o conserva todavía mucha centralización en la toma de decisiones ahí. Recuerden que la estructura simple era una estructura totalmente centralizada, donde no había tecnoestructura, y es mucho más centralizada que la burocracia mecánica, ¿no? Si se quiere. Esta de alguna manera descentraliza por lo menos todo lo que tenga que ver con la estandarización de procesos, la estandarización de resultados, la estandarización de productos, la estandarización de la capacitación que necesitan las personas para ocupar los distintos puestos de trabajo. Bien. Y el último problema que plantea Mintzberg también es que estas son estructuras, lo que decía antes, no adaptables, no se adaptan a los cambios, no se adaptan a los cambios de contexto, a los cambios de la situación en la cual se están desarrollando. Entonces son estructuras no adaptables que se avienen mal a cambiar sus estrategias cuando condiciones externas lo requieren. Lo que ocurre en la burocracia mecánica es que la estrategia es elaborada en la cumbre estratégica precisamente y el resto ejecuta esa estrategia, lleva adelante esos planes que se han desarrollado en la cumbre estratégica. Para desarrollar esas estrategias, esos planes estratégicos en la cumbre estratégica, necesita de la información que es compilada de abajo, ¿no? Desde la determinada situación, desde el núcleo operativo de abajo hacia arriba, y va subiendo por la jerarquía en resúmenes de informes de lo que va sucediendo en las cuestiones operativas, ¿no? Se van tomando información, se van haciendo resúmenes de lo que va ocurriendo. Para esto hay lo que se conoce un sistema de información administrativa, que se va recabando información. Esa información es pasada a un jefe inmediato superior. Ese jefe inmediato superior junta toda la información de las distintas áreas que tiene a su cargo y elabora otro informe para un gerente de algún área mayor, y así va llegando hasta la cumbre estratégica, quien es que elabora, para que elabore las estrategias de cómo se tiene que llevar adelante las actividades en el futuro. Obviamente que esta información a veces puede estar equivocada, puede estar distorsionada, a veces intencionalmente, como dice acá, porque nadie le gusta llevar adelante o informar que está teniendo problemas producto de su propia actividad. Nadie informa o trata de ocultar a veces problemas que tiene dentro de su actividad diaria, ¿no? Si hay algún problema, a veces eso no se informa,
Entonces la información no llega completa o llega distorsionada, pero lo que sí pasa a veces es que llega demasiado tarde. Entonces, hay dos problemas ocurren acá, ¿no? Que la información puede que llegue distorsionada para que tomen decisiones en la cumbre estratégica y además a veces llega demasiado tarde y que además cuando hay algunos problemas, como decíamos antes, los planes estratégicos se elaboran en la cumbre, se deciden y se aprueban en la cumbre estratégica y el resto ejecuta. El resto no tiene la capacidad ni tiene la orden de cambiar planes estratégicos. Simplemente lo que tiene que hacer es llevarlos adelante, esos planes. Entonces, cuando se necesita reactualizar ese plan estratégico porque hay algo que no están dando bien, porque han cambiado ciertas condiciones externas, no se produce de manera rápida, sino que esos problemas que van surgiendo, que se van detectando, son llevados a través de distintos informes, a través de un sistema de información administrativa, hasta que llega a la cumbre estratégica quien es que elabore el plan. Y eso generalmente en situaciones de cambios muy rápidos, como se dan hoy en día, generalmente en las condiciones de contexto, cuando se quiere cambiar esa estrategia probablemente sea demasiado tarde. Además que le cuesta a la estructura, a la burocracia mecánica, debido a la gran cantidad de formalización del comportamiento y la gran cantidad de reglas que tiene, cambiarlas esas reglas. Le es muy difícil. Por lo tanto, el fuerte que tiene la burocracia mecánica, como dice acá, es la eficiencia, ser eficiente en esa maquinaria que tiene preparada y armada para hacer siempre lo mismo, pero no a la innovación. Cuando las condiciones ambientales requieren de cambios de innovación, no les es posible la innovación. No es que no puedan innovar, obviamente innovan y van haciendo cambios y van tratando de readaptarse, pero lo hacen siempre de una manera mucho más lenta que lo que podría ser otro tipo de estructura, como por ejemplo la adocracia. Bueno, y acá terminamos con las situaciones o las consideraciones sobre este tipo de estructura de la burocracia mecánica. No sé si quedó más o menos claro, si quedó alguna duda. Lo que quiero que me digan ahora, que más o menos vimos en general lo que es la burocracia mecánica, algún ejemplo. Díganme, por favor, alguna empresa, alguna organización que ustedes imaginan que podría tener este tipo de estructura de burocracia mecánica, ¿no? Que fabrica productos rutinarios, repetitivos, en serie, producción en masa. McDonald's. McDonald's. Estamos lo mismo. Metalsur. Metalsur, que no sé bien qué hace, pero me suena alguna carrocería de una maquinaria. Colectivos. De colectivos. Claro. Bien, sí. Perfecto. Profe, ¿puede ser la industria culinaria, como el café, por ejemplo? La elaboración de café. Sí, la industria que elabora café, sí, claro. Como por ejemplo la Virginia. Claro, sí, la morenita. No, porque no elabora café. Bueno, no elabora café, pero elabora algo con sabor a café. Claro. Lo hace de manera industrial. Todos los procesos que se fabrican de manera industrial son realizados a través de este tipo de estructura. Por lo menos en grandes consideraciones y como modelo, ¿no? Para vista como modelo. Obviamente una empresa que fabrica café no puede hacer carrocerías, tiene toda su estructura preparada para elaborar café, como ustedes decían, qué sé yo, la Virginia o Arlistán, pero no puede hacer lo que hace Metalsur. Metalsur hace muy bien eso, pero no hace café, y los que hacen café se dedican a hacer café. Por eso les decía que son estructuras preparadas como una máquina para hacer eso. Son de un solo propósito, más allá de que la industria, bueno, qué sé yo, en el café puede haber diferentes envases, diferentes formas, o no sé, obviamente la Virginia hace café, hace tés y otras especies, etcétera, etcétera, pero no hace
cubiertas para autos, ni hace autos, ni hace carrocerías para camiones, ni colectivos. Independientemente del tamaño, ¿no? Pueden ser más grandes o más pequeñas ese tipo de estructura, pero siempre tienen un núcleo operativo. Básicamente la conclusión es esta, que tienen un núcleo operativo bastante grande, integrado por personas que trabajan en esas maquinarias, con una tarea rutinaria, repetitiva, con un trabajo estandarizado, con mucha especialización en todo lo que hacen, y necesitan de la tecnoestructura. Por eso la tecnoestructura es la parte clave. No la más importante, Misber dice es la parte clave. Cuando habla de la parte clave no significa que sea lo más importante. Lo más importante para cualquier organización es los operarios, ¿no? Que son en definitiva los que van a ejecutar y van a llevar adelante las actividades. Pero en el caso de la burocracia mecánica, la parte clave es la tecnoestructura. Como habíamos visto que en la estructura simple, la parte clave era la cumbre estratégica, porque era quien tomaba todas las decisiones de la organización. Bien, y ahora vamos a ir con la otra burocracia que define Misber, que es la burocracia profesional. ¿Y qué son las burocracias profesionales? Bueno, son organizaciones burocráticas, igual que las que veíamos recién, como la burocracia mecánica o maquinal, pero en estas están descentralizadas y son organizaciones burocráticas no centralizadas. La burocracia mecánica está bastante centralizada, pero en esta no está centralizada, sino que está descentralizada, porque la diferencia fundamental es que el núcleo operativo, para llevar adelante sus actividades, necesita de profesionales. La burocracia profesional necesita, para realizar sus actividades, de profesionales que son los que integran el núcleo operativo. Entonces, ¿quiénes son esos ejemplos de burocracias profesionales? Bueno, las universidades, cualquier sistema educativo, todos los sistemas educativos primarios, secundarios, universitarios, son burocracias profesionales. Los hospitales también, que tienen en su núcleo operativo a los médicos que realizan las tareas de la salud de los clientes, ¿sí? de los pacientes que se van a atender allí a los hospitales, los sanatorios. Y las universidades y los sistemas educativos, porque quienes enseñan son los profesionales de la educación, ¿no? Empresas de consultoría, por ejemplo, o de servicios profesionales, de servicios de abogados, legales o impositivas, contables, ¿no? Sistemas informáticos, tecnológicos, son tipo de estructuras de burocracia mecánica, perdón, de burocracia profesional. Bueno, el servicio de justicia, también el Poder Judicial, donde los jueces son profesionales también allí, y hay una división, cada juez tiene no sé, en las diferentes áreas, tanto si es de delito civil o no, o de las distintas, no me salen ahora los nombres que tiene la justicia, cada área para atender las distintas situaciones. También tiene un sistema de funcionamiento como si fuese una burocracia profesional. Y otro ejemplo que propone también Misber es empresas de producción artesanal. Cuando la producción está realizada por algún artesano, que se lo podemos considerar como un profesional de esa actividad artesanal, también podemos considerarla como si fuese una burocracia profesional. En definitiva, son organizaciones que van a confiar en las destrezas y en los conocimientos de sus profesionales que están en el núcleo operativo para poder funcionar, y producen productos o servicios estándar. La burocracia profesional no es que va a producir productos especiales o desarrollados ad hoc para alguna situación en particular, sino que van a dar como resultado productos estándar, ¿no? Un médico, por ejemplo, va a llevar adelante su actividad de acuerdo a los conocimientos que le ha dado la medicina para resolver los problemas de salud de las personas que se van a atender allí. No empieza a hacer un trabajo de investigación con ese paciente para ver si
encuentra alguna forma de curar su patología de manera novedosa, porque bueno, si la encuentra, ese paciente ya haya empeorado o haya muerto, ¿no? Entonces lo resuelve de acuerdo a lo que se conoce. Lo mismo en el servicio de enseñanza, ¿no? Los profesores, los maestros, las maestras, enseñan de acuerdo a los conocimientos que tienen y no se ponen a innovar allí si hay que cambiar los sistemas educativos. Eso es para otro tipo de actividades. ¿Y qué características tiene, bueno, este tipo de estructura, la burocracia profesional? Lo que hace primero es contratar especialistas debidamente capacitados y enseñados en los profesionales para el núcleo operativo, porque necesita, para resolver esas actividades, como decíamos, de profesionales, ¿no? Que van a estar en el núcleo operativo, para un sanatorio, para un hospital, para un sistema de un asesoramiento legal, ¿no? Un asesoramiento tecnológico, o para la enseñanza. Una cuestión acá, ¿cómo es el proceso de capacitación del profesional? Los profesionales se capacitan por fuera de la burocracia profesional. Así que hay un proceso primero de la capacitación inicial, se realiza fuera de la organización, por ejemplo, en universidades, ¿no? Las universidades, precisamente, lo que hacemos acá, y lo que estamos haciendo con ustedes, es estandarizarles sus conocimientos, sus procesos para resolver determinados problemas. A determinados problemas, ustedes lo que van a hacer, o lo vamos a ver con más detalle, van a ver cuál es la situación, lo van a caracterizar con decir, bueno, esto se soluciona con esto que conocemos y vamos a aplicar lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra capacitación universitaria. Bien, pero vamos a terminar con esto. Entonces, hay una capacitación que se realiza fuera de la universidad, en las universidades. Luego, hay una capacitación en el cargo, en el lugar de trabajo, donde se va generando mayor experiencia de ese profesional para llevar adelante. Un médico, por ejemplo, hace una residencia, está un tiempo, varios años, trabajando conjuntamente con otros médicos para hacer su experiencia y después trabaja solo. Pero hay todo un proceso también que continúa esa capacitación fuera de la universidad para hacer esa experiencia. Finalmente, generalmente es examinado para determinar si cuenta con el conocimiento, si cuenta con las destrezas y tiene las normas para actuar en la profesión. Es examinado por pares o por otros para ver si efectivamente puede realizar esa actividad. Típico, ¿no? También lo que pasa en las universidades, ¿no? En la universidad, los profesores que contrata la universidad, bueno, ha ocurrido esto, ¿no? Se han capacitado, bueno, es justamente acá para dar clases en las universidades, pero se han capacitado en universidades o en otras facultades, no importa. También han hecho alguna experiencia, siempre hay alguna posibilidad de hacer alguna pasantía, ¿no? Alguna, como no me sale el nombre que hacen los profesores o los aspirantes. Ayudante. Sí, ayudante de cátedra o un adscripto, ¿no? Eso no me salió la palabra, hacer una adscripción, que significa estar al lado de los docentes, que ya tienen la experiencia, para ir formando experiencia propia en ese futuro cargo. Y después hay siempre en las universidades, por lo menos, y no sé si en las escuelas primarias también eso vale, o en las escuelas secundarias también, sí, se hacen un llamado a concurso, donde hay un concurso en donde ese docente, para cubrir ese cargo, es examinado de acuerdo a los conocimientos que tiene, hay que presentar un currículum, ver qué experiencias y qué conocimiento tiene ese docente, generalmente se les pide que dé una mínima clase de media hora para ver si se desenvuelve correctamente frente a los posibles alumnos, y entonces ahí otros pares evalúan si tienen las condiciones necesarias para cubrir el cargo.
Y esto pasa en cualquier actividad profesional. Cuando se necesita una profesión, o se necesita, perdón, un profesional para cubrir una determinada actividad, más o menos pasa este procedimiento. Alguien evalúa las condiciones, evalúa las experiencias y las capacitaciones que tiene, los títulos que tiene, y efectivamente lo pone en ese puesto para llevar adelante esas actividades profesionales. Y a esos profesionales se le da libertad de control, ¿no? Se le da libertad total, mucha libertad, sobre su propio trabajo, porque son tareas que son complejas, precisamente por eso necesito profesionales porque las tareas que hay que resolver son tareas complejas. Y por eso se le da libertad, obviamente, porque no tiene sentido contratar a un profesional para después estar diciéndole lo que tiene que hacer. Precisamente lo que quiere la organización es que esas situaciones complejas sean resueltas idóneamente por profesionales idóneos. Y van a realizar trabajos altamente especializados horizontalmente, pero ampliado verticalmente. Es decir, en cualquier rama de las profesiones hay una especialización horizontal. En un hospital, en un sanatorio, cada área de la medicina tiene su especialidad, ¿no? Estará el especialista en pulmón, el especialista en corazón, el especialista de huesos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en las distintas otras profesiones en las que quieran, ¿no? Tanto en las cuestiones legales como en las cuestiones financieras o contables, como también en la educación, ¿no? Está el profesor de matemáticas, el profesor de física, el profesor de geografía, el profesor de organización. Cada área del conocimiento tiene su especialización. Y por lo tanto, entonces ahí hay una especialización horizontal, pero es ampliada verticalmente. ¿Qué quiere decir que es ampliada verticalmente? Bueno, que el profesional tiene la posibilidad de planificar y controlar su propio trabajo, es decir, planifica y ejecuta su propio trabajo. Entonces ahí no interviene un jefe, un superior, diciéndole lo que tiene que hacer, sino que para eso está capacitado. La coordinación, cómo se hace la coordinación entre los profesionales del núcleo operativo, es manejada a través de la estandarización de destrezas. Acá el principal mecanismo coordinador de las actividades profesionales del núcleo operativo va a estar coordinada por la estandarización de destrezas y conocimientos. La complejidad de la tarea garantiza considerable libertad en sus aplicaciones, ¿no? Hay tareas complejas que hay que resolver, por lo tanto, se necesita libertad, como decíamos antes, para llevarlas adelante. Bueno, esas son las características generales que tiene la burocracia profesional. Ahora, las dos son burocracias, decíamos. No tenemos la burocracia mecánica y la burocracia profesional. Las dos son burocracias, y las dos son burocracias porque las dos tienen formalización del comportamiento. La burocracia mecánica, la formalización del comportamiento, está dada por la estandarización de procesos, y en la burocracia profesional la formalización del comportamiento está dada por la estandarización de destrezas y de conocimientos. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Qué diferencia tenemos entre la burocracia mecánica y la burocracia profesional? Bueno, esto es lo que decía. El tipo de tareas. Las tareas son mecánicas, en la burocracia mecánica, la tarea repetitiva, simple, toda más estandarizada desde la misma empresa con instrucciones. Y la burocracia profesional se le da más libertad, más orgánico el desempeño del núcleo operativo, por así decirlo. No es orgánica la burocracia profesional, precisamente, no es orgánica. Ahora lo van a entender, lo van a ver un poco mejor. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Las dos son burocracias, organizaciones burocráticas, porque formalizan el comportamiento por normas, que van a predeterminar lo que debe hacerse, ¿no? El comportamiento es predecible y estandarizado. Al de la burocracia mecánica, ese comportamiento se lo doy porque hago una estandarización de procedimientos y le doy un manual de procedimiento de cómo tiene que actuar. Lo programo a esa persona, a ese operario, como si fuese una computadora, que le doy un manual, le doy una instrucción, le doy un programa
como cargarle un programa a una computadora, en lugar de cargarle un programa a una computadora, le estoy dando un manual de procedimientos a ese operario. Y en la burocracia profesional, ese profesional fue preparado dentro de las universidades para responder de determinada manera. Un profesional no responde de cualquier manera, sino que va a responder con un comportamiento predecible. Un médico no va a hacer cualquier cosa va a hacer todo lo posible por todos los conocimientos que tiene a su alcance para curar esa enfermedad que tiene su paciente. Y no va a hacer cualquier otra cosa, no se le va a ocurrir empezar a probar, a hacer lo que se le antoje, sino que son muchos años, ¿no?, de trabajo para que esa persona tenga los conocimientos necesarios para llevar adelante esa actividad. Entonces, las dos son burocracias mecánicas, las dos son burocracias, por esa formalización del comportamiento, tanto la mecánica como la profesional. Pero las diferencias son dos. La primera es donde se generan esas normas. En la burocracia mecánica genera sus propias normas en la tecnoestructura que les son aplicadas a los operadores y a los gerentes y a los administradores también, que también tienen que seguir ciertas normas para sus procedimientos de cómo tienen que actuar dentro de sus actividades. En la burocracia profesional, esas normas se originan afuera de su propia estructura, de la burocracia profesional. Como decíamos antes, en instituciones autogobernadas, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional o la CONIAU, que son los que fijan qué conocimientos tiene que tener alguien para que sea un ingeniero industrial, qué conocimientos tiene que tener un ingeniero mecánico, electrónico o eléctrico, qué conocimientos tiene que tener un arquitecto para que sea un arquitecto, qué conocimientos tiene que tener un médico para que sea médico especialista en determinada cuestión. Entonces, hay una serie de normas que están dictadas por estas instituciones autogobernadas, de alguna manera, para que indiquen qué conocimientos se le tienen que dar a ese profesional para que sea un arquitecto, un abogado, un contador, un ingeniero, un psicólogo, lo que fuere. Entonces, estas normas son las que establecen las normas universales, asegurándose que sean enseñadas por las universidades. Entonces, en la burocracia mecánica, esas normas las crea la propia organización en su tecnoestructura. La burocracia profesional no lo hace propiamente, sino que adopta que esa formalización del comportamiento es generado por fuera de la estructura. Y la segunda diferencia es que en la burocracia mecánica va a confiar en la autoridad de naturaleza jerárquica, el poder en el cargo, el poder que da el cargo para hacer tal cosa, que la propia jerarquía, la propia estructura jerárquica de la organización de la burocracia mecánica pone a una persona para que sea el jefe de compras, el jefe de ventas, el jefe de marketing, el jefe de producción, el jefe del área de soldado, el jefe del área de armado, el jefe de logística, etcétera, etcétera. En cambio, en la burocracia profesional se confía en la autoridad de naturaleza profesional, en el poder del experto. Acá el poder aparece en el experto, el que sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Esas son las diferencias fundamentales que la diferencian entre una burocracia mecánica y una burocracia profesional. Pero insisto, las dos son burocracias, son burocráticas, no son orgánicas. En una, la formalización del comportamiento está dada por la estandarización de procesos y en la otra, en la estandarización de destrezas. Esa estandarización de destrezas es lo que se enseña en las universidades. Y fíjense esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa en una tarea de un profesional? ¿Qué hace un profesional? ¿No? Lo que se conoce como el proceso de encasillamiento. ¿Qué hace un profesional en el núcleo operativo cuando tiene que resolver una determinada situación? Las dos tareas básicas del profesional en el núcleo operativo. Primero, hay un diagnóstico, que es clasificar la necesidad del cliente en términos de una contingencia, de una situación predeterminada. Viene un paciente con una determinada patología, una determinada situación, y se hace un diagnóstico. Le dirá lo primero que generalmente cuando uno va al médico y el médico no te conoce, da una serie de análisis o de estudios, ¿no? para ver y encasillar cuál es la patología, cuál es el problema de lo que tiene. Y a partir de esa
contingencia de esa situación, va a aplicar, le indicará un programa estándar que debe usar. El profesional dice, bueno, tiene tal cosa, entonces de acuerdo a los conocimientos que tenemos, esto se resuelve de determinada manera. Y lo segundo que hace es aplicar y ejecutar ese programa. Por eso sigue siendo de alguna manera una tarea que está formalizada el comportamiento. Por eso sigue siendo una burocracia, la burocracia, esta estructura de burocracia profesional, ¿no? Entonces aplica un programa estándar, no empieza un profesional a hacer un trabajo de investigación y ver si hay nuevos conocimientos, si se pudiesen aplicar otras alternativas que todavía no están probadas por la ciencia, no genera nuevos conocimientos un profesional que trabaja en el núcleo operativo. Si fuese un investigador, sí buscaría nuevos conocimientos y ampliaría nuevos conocimientos para resolver lo que haría un científico. Pero no estamos hablando de un científico, estamos hablando de un profesional. Cuando se hace ciencia, cuando se trabaja en un programa científico, ahí sí se trata de innovar y de buscar y de ampliar la frontera del conocimiento, pero no es una estructura, una burocracia profesional. Cuando hablamos de elaboración o de una organización científica, cuando se hace ciencia. Para ese caso, el tipo de estructura, no vamos a verlo tampoco, no va a dar tiempo, pero es una adocracia, en donde se trata de buscar nuevas alternativas y de buscar nuevos conocimientos y de innovar. Pero no se trata de eso en la burocracia profesional. Esto simplifica las cosas, ¿no? El caso es clasificado, es colocado en ese casillero y en ese casillero el profesional sabe qué es lo que tiene que hacer para llevar adelante esa actividad. Y acá también podemos ver que en este proceso se ven las diferencias, ¿no? Como las diferencias que aparecen entre la burocracia mecánica, acá dice BM, la burocracia profesional y la adocracia, ¿no? Si bien no vamos a ver la adocracia, pero por lo menos para que tengan alguna idea. La burocracia mecánica, como habíamos visto hace un ratito, es de un solo propósito, dijimos, ¿no? Es de un solo cometido. Entonces, a un determinado estímulo, ejecuta una única secuencia de programa estándar para fabricar y producir bienes, productos o servicios de manera estándar, de producción en masa, prácticamente. La burocracia profesional, el diagnóstico es fundamental, pero está acotado, ¿no? No hace el diagnóstico y aplica una situación, un programa estándar, ¿no? En una contingencia predeterminada, como veíamos recién, le asigna un programa estándar para encontrar una solución. Es decir, lo que se hace en las universidades para que haya un profesional, en definitiva, es darle herramientas para que a un determinado problema, lo que la ciencia y el conocimiento se tiene para resolver esa situación. Entonces, un profesional médico está capacitado para resolver esa situación de acuerdo a la ciencia y a los conocimientos que se han desarrollado, que han sido probados para curar esa determinada patología. Y lo mismo pasa para la cuestión de la arquitectura, para la ingeniería civil, para la ingeniería mecánica, para la ingeniería industrial. Ante un determinado problema de una situación, ustedes van a aplicar conocimientos ya probados y estandarizados. Esto no significa que no haya que permanentemente incorporar nuevos conocimientos, porque la tecnología y los conocimientos van avanzando, entonces aparecen nuevas alternativas de solución y nuevos conocimientos. Más allá de que uno se reciba de profesional algún día, la recapacitación y la capacitación es permanente y aprender es una condición necesaria permanente de por vida, sobre todo para una tarea profesional. Si no, cualquier profesional hoy seguiría haciendo lo mismo que se hacía hace 40, 50 o 60 años, y eso no es así. La medicina ha cambiado y todas las tecnologías y todas las profesiones han ido adaptándose o readaptándose a los nuevos conocimientos que van apareciendo. Y en la adocracia, que es una estructura preparada para la innovación, pero para la innovación disruptiva, no para los pequeños cambios sobre las pequeñas mejoras, ¿no? Para encontrar nuevos conocimientos y nuevas soluciones
a problemas que, bueno, todavía no se le encontró la solución o se le han encontrado algunas soluciones que no están convenciendo totalmente. Entonces, la adocracia, un diagnóstico con resolución totalmente abierta. Estoy buscando nuevas alternativas, estoy investigando, ¿no? Cuando trato de investigar y encontrar nuevos conocimientos. Entonces, lo que hace es buscar una solución creativa a un problema único, ¿no? Cuando se trata de hacer, como decía, una innovación que cambie totalmente, una innovación disruptiva completamente. Es decir, que es lo que se hace básicamente en los centros de investigación, ¿no? En la investigación científica. Allí es donde aparece este tipo de estructura que se conoce como la estructura adocrática. ¿Y cómo quedan estas partes, ¿no? Cómo ese dibujito que hace Mikver de las 5 partes, cómo se va armando, ¿no? Acá aparece que el núcleo operativo, en este caso, va a ser la parte clave, ¿no? En la burocracia profesional, la parte clave es el núcleo operativo. No solamente, como yo decía antes, también el núcleo operativo siempre es la parte más importante de cualquier organización, sino que acá también es la parte clave, porque necesita de esos profesionales para resolver estos problemas complejos. Entonces hay un énfasis en la capacitación de sus operadores, sus tareas verticalmente ampliadas. Hay poca formalización del comportamiento, pero hay formalización del comportamiento. Digo, hay menos que en una burocracia mecánica, pero hay formalización del comportamiento por la estandarización de destrezas y conocimientos. Y acá el poder reside en la pericia, ¿no? Por lo tanto, hay como resultado de ese núcleo operativo, a diferencia de la burocracia mecánica, hay un personal que es responsable y está muy motivado, ¿no? Porque aplica sus conocimientos, lleva adelante todo lo que fue aprendiendo en sus años de capacitación en la universidad y de experiencias, y entonces no solo planifica lo que tiene que hacer, sino que lo ejecuta y lo lleva adelante. Por lo tanto, es un profesional que tiene mucha motivación para realizar esa actividad. A diferencia, digo, bueno, hay personas para todo, digo, pero a diferencia de en una burocracia mecánica en donde el personal del núcleo operativo, el operario del núcleo operativo hace una tarea rutinaria, repetitiva, como decíamos antes, que produce desmotivación precisamente. Digo, hay personas para todo, porque algunas personas tal vez se sientan más cómodos no teniendo que pensar en su tarea, en sus actividades, entonces no tiene problema en todos los días de su vida hacer lo mismo, trabajar en la misma máquina y hacer las mismas tareas rutinarias y repetitivas todos los días. ¿Qué pasa con el staff de apoyo en la burocracia profesional? Bueno, está elaborado, hay un staff de apoyo elaborado porque los profesionales, como seguramente son actividades son más caras, contratar a un profesional que contratar a alguien que no tiene capacitación, por lo tanto, todas aquellas tareas que sirvan para servir la tarea que tiene que hacer el profesional, se realizan a través de un staff de apoyo. Es decir, en un hospital, en un sanatorio, habrá enfermerías, camilleros y todo el personal dedicado a ayudar las tareas del médico profesional. Entonces, hay un staff de apoyo elaborado dedicado a servir al núcleo operativo, realizando tareas que no son necesariamente profesionales. Y aquí, en esas tareas, a lo mejor hay tareas rutinarias, repetitivas, que haya que estandarizar, entonces probablemente necesite alguna pequeña tecnoestructura poco elaborada. No hay necesidad de planeamiento y formalización del trabajo de los profesionales, pero sí puede haber alguna necesidad de estandarizar procesos y procedimientos de personal de apoyo, del staff de apoyo. La línea media es angosta, no necesita, como los profesionales trabajan autónomamente, independientemente, no necesitan de un gerente, un jefe que le esté dando órdenes y esté controlando la actividad que están haciendo. Por lo tanto, la línea media es generalmente angosta. En definitiva, la línea media de una burocracia profesional se encarga de las cuestiones más bien administrativas, de la
de la organización y no de controlar o asignar actividades a los profesionales que están en el núcleo operativo. Entonces hay poca necesidad de supervisión directa sobre los operadores del núcleo operativo o de ajuste mutuo entre ellos. Si los profesionales trabajan interdependientemente porque tienen que hacer tareas en conjunta, la coordinación entre las tareas que tienen que hacer esos profesionales, también hay una coordinación a través de ajuste mutuo. Acá es permitido y es habitual que exista ajuste mutuo. Si es que los profesionales trabajan de manera conjunta. Si los profesionales trabajan de manera independientes unos de otros, no es necesario. Pero digo, por poner un ejemplo, en el caso nuestro, que somos 5 docentes en esta materia, coordinamos nuestras actividades a través de la comunicación informal entre nosotros, que vamos planificando, qué vamos dando y cómo es el desarrollo del curso a lo largo del desarrollo de nuestras actividades docentes. Cada tanto tenemos alguna reunión y nos reunimos entre nosotros sin necesidad de que intervenga el director del área en el cual estamos los docentes de organizaciones, por ejemplo. Después cada docente trabaja independientemente y lleva adelante su clase de acuerdo a cómo entiende o cómo puede dar los ejemplos, etc. No es que seguimos un libreto estrictamente escrito por alguien, ¿no? Que nos pasa el libreto de lo que le tenemos que decir. Por lo tanto, si esta clase ustedes la escuchan de cualquiera de los otros 4 docentes, seguramente les va a decir, bueno, va a tratar de llevar las mismas ideas, pero van a ser seguramente diferentes y el PowerPoint va a ser diferente y los ejemplos van a ser diferentes y la manera de dar la clase va a ser diferente de un docente a otro. Incluso la misma clase mía que doy ahora en este tema, seguramente cuando la vuelva a repetir en el próximo semestre, seguramente va a ser diferente. Las unidades operativas pueden ser muy grandes con pocos gerentes de supervisión de contacto. Por eso fíjense que acá el núcleo operativo es bastante grande, pero no necesito en una burocracia profesional muchos gerentes de línea media. ¿Y qué pasa en la cumbre estratégica? Bueno, ¿para qué está la cumbre estratégica? En definitiva, ¿no? Si todo se soluciona y se arregla en el núcleo operativo y no necesitan demasiado porque trabajan autónomamente. Bueno, pero la cumbre estratégica siempre van a terminar manejando, como pasaba en la burocracia mecánica, también las perturbaciones que se van generando en la estructura de abajo hacia arriba cuando hay algún problema entre las diferentes áreas, las diferentes situaciones que se van generando con los profesionales o con la línea media. Las perturbaciones siempre terminan, como cualquier burocracia, van a terminar en la cumbre estratégica. Entonces van a manejar las perturbaciones de la estructura. Pero fundamentalmente el rol de los quienes están en la cumbre estratégica, se dedican hacia afuera de la organización, ¿no? Hacia los límites externos, como dice acá, a mantener contactos de enlaces, a actuar como representantes de la organización, ¿no? Y delegados en un puesto de relaciones públicas, en negociar con agentes externas, en conseguir fondos para la organización. Fíjense que tanto en la línea media como en la burocracia profesional, en la línea media y en la cumbre estratégica, en una burocracia profesional, si bien las responsabilidades ocupadas en la línea media y en la cumbre estratégica son ocupadas por profesionales, fíjense, por ejemplo, en el caso de la universidad, de la facultad, no sé, a cargo de una escuela industrial hay un ingeniero, a cargo del decanato hay un profesor o una profesora, en nuestro caso una decana que es una licenciada creo que no sé si es licenciada en física o licenciada en matemáticas, nuestra decana actualmente, bueno, pero es un profesional, tiene que ser obviamente un profesional para estar al frente de una facultad. Y lo que ha ocurrido con esos profesionales es que han dejado de alguna manera de lado su actividad profesional, más allá de que por ahí algunos sigan con actividades docentes, pero para cumplir su función de cumbre estratégica y de línea media, no
dejaron su actividad profesional para dedicarse a una actividad administrativa de la burocracia profesional. Han tenido que resignar su tarea profesional en concreto para dedicarse a una tarea administrativa de la propia organización, más allá de que a lo mejor algunos de ellos conserven alguna tarea también profesional, o que sean docentes, etc. Lo mismo pasa en un hospital. El gerente o el director general de un hospital es un médico con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pero que se dedica a la administración de ese sanatorio, de ese hospital. Y puede que atienda también a algún paciente, pero muy sesgadamente o muy limitadamente. Entonces las actividades de tanto de la cumbre estratégica como la línea media son profesionales que han dejado de lado su actividad profesional típica, ¿no? Clásica de su tarea de todos los días. Bien, y como resumen, ¿no?, de esto, de lo que es la burocracia profesional, acá el mecanismo coordinador principal que tiene, como decíamos, es la estandarización de destrezas y de conocimientos que tienen los profesionales que integran el núcleo operativo. La parte clave de la organización va a ser el núcleo operativo, como dijimos antes, que necesita de estos profesionales para realizar su actividad. Por lo tanto, la parte clave aquí es el núcleo operativo. Los parámetros de diseño necesita de capacitación, de especialización horizontal de la tarea con una ampliación vertical, y en este caso la descentralización es una descentralización vertical y horizontal. Es una estructura totalmente descentralizada porque el poder en la toma de decisiones de las actividades, de lo que hay que hacer, está descentralizados en los profesionales del núcleo operativo. Y cuando se descentraliza en el núcleo operativo, hay una descentralización tanto vertical como horizontal. Por lo tanto, se podría decir que la burocracia profesional es una de las estructuras más democráticas en la forma en que se descentraliza el poder de toma de decisiones, por lo menos en las actividades de todos los días. Después, por supuesto, habrá un control de la parte administrativa y de la cumbre estratégica. Factores situacionales. ¿En qué factores situacionales se puede desarrollar la burocracia profesional? Bueno, para ambientes complejos. Funciona muy bien para resolver situaciones complejas que necesito de profesionales para poder resolver esas situaciones. Y además es estable, necesita que el ambiente sea estable, ¿no? Porque por este proceso de encasillamiento que veíamos antes, el profesional va a resolver de acuerdo a los conocimientos que tiene. Si la situación es cambiante, como ocurrió cuando apareció el virus del COVID-19, en donde los médicos no sabían cuáles eran los tratamientos, de hecho todavía no se encontró una cura al COVID, no se sabía cómo actuar en su primer momento, entonces esa situación fue una situación inestable y los médicos que tenían que atender a los pacientes enfermos de COVID, cuando aparece una enfermedad nueva, siempre aparece, bueno, en este caso fue una pandemia, fue muy, muy terrible, pero no es la primera vez que han aparecido enfermedades novedosas y nuevas y no hay tratamientos, no se sabe cómo resolverlas, cómo tratarlas. Entonces se intenta hacer algo, ¿no?, para tratar de que el paciente se cure o no se muera al menos, pero no está claro qué es lo que hacer, no hay nada probado, el conocimiento no está desarrollado. Entonces cuando el ambiente es inestable, es impredecible, no funciona la burocracia profesional. Entonces se necesita de otro tipo de estructura, necesita hacerse trabajo de investigación, que efectivamente es lo que se hizo para resolver, por lo menos lo primero que se hizo es tratar de buscar, para el caso del COVID, digo, una vacuna que prevenga la enfermedad en las personas. Hasta ahí se llegó, ¿no?, a tratar de que la enfermedad no entre en el organismo. No se encontró todavía hasta ahora
una cura, sin embargo se está investigando. Y así pasa con con enfermedades nuevas que van apareciendo y con tantas otras enfermedades que todavía no se ha encontrado una cura. Bueno, el sistema técnico no es regulador, no es sofisticado, esto no importa demasiado. La edad y la dimensión no tienen significación acá y dice Mixber que está de moda. Bien, y con esto terminamos la burocracia profesional. Como para dar un pantallazo general y después dejarlos a ustedes para que puedan leer un poco más en lo que está en el libro y demás. Lo que voy a dejarles para que ustedes después hagan tranquilos es dejarle un ejercicio que se lo voy a subir. Les voy a terminar de subir la presentación esta del día de hoy y una ejercitación para que ustedes puedan hacerla y ver de esa descripción que ahí dice, que les voy a dejar, que ustedes me dirán, será una, bueno, por lo menos lo que vimos hasta ahora, o una burocracia mecánica, o una burocracia profesional, o una estructura simple, y en partir de ahí, definiendo por qué ustedes encuentran que es una de este tipo de estructura, empezar a caracterizarlas y ver qué tipo de características tiene esa estructura. Típico de los que vamos a ver en el parcial y en los exámenes finales, ¿no? Le vamos a dar una organización con las descripciones que dan las organizaciones cualquiera que uno pueda encontrar en internet. Por supuesto que ahí no está toda la información, sino que ustedes tendrán que tratar de interpretar ese tipo de descripción de la organización, qué tipo de estructura podría funcionar. En teoría, uno podría decir que cualquier organización podría tener cualquier estructura, pero bueno, la idea es que ustedes hagan algunas consideraciones y digan, bueno, me parece que por tal cual cuestión, la que sería más eficiente, porque de eso se trata, la que estamos enseñando aquí, es que ustedes encuentren cuál sería el tipo de estructura más eficiente para las actividades que desarrolla ese tipo de empresa, ese tipo de organización. La idea es que ustedes encuentren cuál sería la estructura más eficaz y más eficiente para ese tipo de actividades o ese contexto o ese tipo de negocio en el cual se desenvuelve y se desarrolla esa empresa en particular. Así que eso se los debo, se los dejo para subírselo, y en todo caso la semana que viene lo vemos, y nos queda para la próxima semana es ver la última estructura, que es la forma divisional, y con eso ya estaríamos terminando el semestre. Así que la semana que viene vamos a terminar, yo les voy a dejar para que ustedes ya lo hagan y la semana que viene lo charlamos, esa ejercitación. Vemos forma divisional, también vemos si podemos hacer alguna ejercitación más. Y la semana que viene es 20, no, sí, el lunes es feriado, el 23 sería. Hoy es el próximo martes 23 de noviembre, ¿no? Y después ya creo que tenemos el parcial la otra semana, así que la semana que viene ya estaríamos terminando y haciendo alguna ejercitación. Si les parece. No sé si están ahí todavía. Buenísimo. Estamos, sí, profe, estamos acá. Si Buenísimo. tienen alguna duda, alguna pregunta, si quedó claro lo que vimos hasta ahora de las 3 estructuras, o quieren que charlemos algo, si quedó alguna consulta, lo vemos. Yo lo entendí todo, profe, ¿eh? Y mire que me cuesta entender las cosas. Bueno, me alegro, Alejo. Después a ustedes les queda la tarea de pegarle una leída a los que dice el capítulo de Mixber, y bueno, creo que con eso ya van a estar en condiciones de hacer sin problemas o responder las preguntas que les vamos dando en los parciales y en el final también. Profe, Profe, una pregunta. Perdón, Matías, dale. a ver, no, el capítulo de Mixber de hoy, ¿cuál era? Que no lo recuerdo.
El de hoy, vimos la burocracia, a ver que te digo bien, es qué capítulo del libro es el 8, 9. La burocracia mecánica es el 9 y la burocracia profesional es el 10. Perfecto, gracias. Yo, profe, tenía una consulta Sí. de la modalidad del examen, tipo, porque ya hay materias, escuché, hay chicos que le están haciendo presencial, ¿va a seguir online? ¿Va a ser multiple El, par- choice? el parcial va a ser múltiple choice y va a ser así online como hicimos el primero. El final, no sé, probablemente, muy probablemente, por lo que yo estoy charlando con el resto de los docentes de la cátedra, también va a ser de la misma manera, por lo menos este diciembre. No sé si en febrero iremos a una situación de presencialidad para tomar los exámenes. Pero en principio me parece que el examen final también va a ser por acá con este tipo de preguntas múltiple choice. Ah, listo, listo. Bárbaro. El parcial seguro, ¿eh? Lo que no les puedo asegurar 100% es si el final va a ser así o no, pero en principio me parece que sí. Bueno, terminamos temprano hoy, 7:30 ya estamos listos. Bueno, lo que pasa es que la ejercitación se las tengo que subir, si no, la podríamos haber hecho ahora, pero se las subo ya en un ratito y ustedes se ponen a trabajar, así ya la semana que viene directamente vamos a la solución que ustedes hayan preparado de la ejercitación que les di. Bueno, se van a repasar que tienen otros parciales, imagino que deben estar... Profe, había alguien que hizo una pregunta en el chat. Ahí va. ¿Cómo? Perdón, Matías, me decís. Un chico hizo una pregunta en el chat recién. Ah, sí, acá En estoy el chat viendo que tiene Esteban dice repasar lo de la tecnoestructura. ¿Querés que repasemos lo de la tecnoestructura? Bueno, vamos a repasar la tecnoestructura. La tecnoestructura, a ver, es una de las 5 partes que describe Mintzberg de una organización. Digo, una de las 5 partes, y lo que quiero que quede claro, tanto de la tecnoestructura es una de las 5 partes, ¿no? Tenemos cumbre estratégica, línea media, núcleo operativo, tecnoestructura y staff de apoyo. Son las 5 partes que distingue Mintzberg en una organización. No confundan partes de la organización con departamentalización o agrupación de unidades, ¿no? Como vimos en el capítulo 3. Porque los departamentos, un departamento puede incluir varias partes, puede incluir partes de línea media y partes de tecnoestructura o partes de línea media y staff de apoyo, etc. Son cuestiones diferentes. Pero ¿qué hace la tecnoestructura? La tecnoestructura son los que hacen las estandarizaciones de todo el resto de la organización. Estandarizan procesos, estandarizan productos y estandarizan capacitaciones y conocimientos que tienen que tener alguien para desarrollar su actividad o para estar en un determinado puesto dentro de la organización. Entonces, básicamente lo que hace la tecnoestructura es estandarizar todas las tareas de los demás, ¿no? Cuando esa parte aparece en una organización, la organización se transforma en una estructura burocrática, porque formaliza el comportamiento de todos los demás dentro de la organización. Entonces, ¿qué hay allí dentro de la tecnoestructura? Bueno, por un lado están los que hacen estudio del trabajo, de tiempos y de movimientos, y los que establecen cuáles son los procedimientos de cada uno de los procesos de trabajo, por ejemplo, para el núcleo operativo. Entonces, cómo tiene que realizar una tarea un operario de soldadura, un operario de un torno, o un operario de pintura, o un proceso de armado, de los procesos de armado, cómo tienen que proceder, y hay un manual de procedimiento de cómo se tiene que hacer toda esa tarea particular. Cada pieza, digamos, cada pieza que hay que desarrollar o hay que ejecutar, hay un manual de procedimiento. Y eso se hace de acuerdo
ustedes ya lo van a ver en estudios del trabajo, en otra materia, de cómo se realiza ese manual de procedimientos. La otra tarea que se hace dentro de la tecnoestructura, o que el objetivo de la tecnoestructura es todo lo que tenga que ver con la planificación de las actividades, la planificación de la producción, de los procesos de producción, de qué calidades se tienen que alcanzar en cada una de las piezas, en qué momento se tienen que alcanzar, qué cantidades, cómo se va a planificar la producción esta semana, la semana que viene, el mes que viene, qué se va a hacer ahora, qué se va a hacer después, es decir, y controlar todo eso, cómo se va a controlar todo ese proceso productivo, toda la planificación y control de la producción. Y se establece toda esa carga de trabajo en todos los distintos puestos de la organización. Y también establecer los estándares de calidad, ¿no? Con qué calidad o qué estándares se tienen que cumplir para que un trabajo efectivamente sea considerado con la calidad necesaria. También eso se establece y se desarrolla en lo que se conoce como la tecnoestructura. Todo lo que tenga que ver con investigación operativa, por ejemplo, ingenieros industriales, investigación operativa, tratando de hacer más eficientes los sistemas productivos, se desarrollan en la tecnoestructura. Y la tercera cuestión tiene que ver con las capacitaciones y los conocimientos que tienen que tener alguien que tiene que cubrir un determinado puesto de trabajo. La tecnoestructura también hace alguna capacitación, pero ahí sí hay que hacer alguna capacitación en el puesto de trabajo, para formar a alguien para que pueda manejar esa maquinaria, ese instrumental que tiene que utilizar, puede que haya alguna capacitación ahí. Pero básicamente lo que establece es qué niveles de conocimiento tiene que tener alguien. Si tiene que ser un profesional, bueno, desarrollará y dirá que tiene que ser un profesional con tal o cuales condiciones y características de experiencias, etc. Si tiene que ser un técnico, bueno, qué tipo de técnico, en qué tecnologías tendrá que estar formado esas personas. Si tiene que ser un operario, bueno, que básicamente se necesita de esa persona o qué condiciones de conocimiento se necesita en esa persona para que desarrolle esa actividad. Esas son las actividades que se hace en la tecnoestructura. Son los estandarizadores de todas las actividades y de todos los procedimientos y procesos y productos y objetivos que hay en la organización. ¿Se entiende, Esteban, lo que es la tecnoestructura? Sí, profe, gracias por el repaso. Bien, bien. Por eso, bueno, básicamente la burocracia mecánica, si bien otras estructuras necesitan de la tecnoestructura, pero quien necesita fuertemente de la tecnoestructura es la burocracia mecánica. Por eso es la parte principal, la parte clave de la burocracia mecánica es la tecnoestructura. Cada una de las estructuras que vimos tienen una parte clave, ¿no? La burocracia mecánica, la tecnoestructura, en la burocracia profesional, el núcleo operativo, en la estructura simple, la cumbre estratégica. Y nos queda la otra que no la vimos, pero es la línea media, la forma divisional, la parte clave va a ser la línea media. Y la última que no vamos a ver, la adocracia, la parte clave va a ser el estado de apoyo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que haya quedado por ahí? No. Bueno, yo entonces en un ratito ya le subo la ejercitación y le subo la grabación de la clase de hoy. Bueno, profe, aparte de la ejercitación que vas a subir ahora, ¿a dónde más? ¿O hay otra ejercitación en otro lado? ¿O dónde en el libro hay? No, en el libro no hay ejercitación. No hay ninguna ejercitación en el libro. En el libro es solamente para que ustedes terminen de comprender, y hay un montón de cosas, obviamente, que yo no trato de resumir lo que dice Misber, lo que me parece lo más importante,
y simplemente en el libro para que ustedes le peguen una leída y se pueda comprender. Por ahí, si ustedes lo leen, creo que ya lo charlamos también acá, si ustedes lo empiezan a leer así, es bastante denso, aburrido, y hay un montón de terminología que a lo mejor ustedes no manejan todavía, y entonces resulta bastante pesado de hacer la primera lectura. Pero la idea es con estas presentaciones que yo les doy, es que ustedes la lectura les sea mucho más amena y se pueda terminar de comprender y entender. Seguramente van a encontrar un montón de otras cosas que plantea Mintzberg, que pues, pueden ser discutibles, pero hace una caracterización mucho más profunda de cada una de las estructuras, ¿no? Pero, y da ejemplos también, él pone algunos ejemplos ahí. Pero no hay ejercitación en el libro, ¿no? La ejercitación que nosotros les damos es tratar de que ustedes lleven toda esta teoría, ¿no? De que desarrolla Mintzberg en un caso en concreto. Entonces, les damos una descripción de una empresa, como hicimos en el parcial. Una descripción de una empresa, entonces a partir de ahí hacemos preguntas sobre el tipo de estructuras y demás. Esa es la ejercitación que les damos y es lo que vamos a hacer en el parcial y en el examen final también. Lo mismo que hicimos con Porter. Gracias. Bien, entonces si me queda algo más por decirles, creo que no. Si ustedes tienen alguna duda o algo que consultar. Si ustedes encuentran algo que no se entiende cuando leen el libro, se lo anotan, me lo escriben, lo escriben por correo o la semana que viene lo vemos acá en conjunto con todos. Bueno, profe, Bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos vemos, suerte esta tarde con el partido, nos vemos el próximo... Vamos a estar hinchando todos juntos, profe. ¿Le parece? ¿Hacemos llamada para el partido? Claro, vamos a mofarla. Ustedes Vamos, están Brasil. comunicados por WhatsApp, se comunican y hacemos fuerza todos juntos. Juega Messi, parece, así que bueno, esperemos que nos pueda ir igual que en la final de la Copa América. Oremos. Bueno, buena semana, nos vemos la semana que viene. Está bien, nos vemos. Profe, gracias. Hasta la próxima, adiós.